En este video vamos a exponer cómo se comporta el hormigón armado cuando está sometido a flexión. Estudiaremos 4 hipótesis, las que dicen lo siguiente. La primera dice, los efectos internos, normales y tangenciales en cualquier sección del momento están en equilibrio con los efectos de las cargas externas aplicadas. La segunda dice que la deformación unitaria experimentada por las barras de acero embebidas en el hormigón es la misma que se registran en el hormigón circundante, no existe desplazamiento. La tercera hipótesis dice que las secciones transversales planas antes de la aplicación de carga permanecen planas bajo la acción de carga. Y por último, la cuarta hipótesis dice que debido a que la resistencia a tracción de hormigón es solo una pequeña fracción de la resistencia a compresión, el hormigón de la parte de la sección sometida a tracción se encontrará por lo general fisurado. Ahora veremos el comportamiento del hormigón armado cuando éste está sometido a cargas las cuales van en aumento. Vamos a comenzar con el comportamiento no fisurado elástico. Y este es cuando el material aún está dentro del rango elástico y no ha experimentado grieta alguna. Además, el hormigón no ha presentado una rotura. Acá en este dibujo podemos ver la sección del hormigón que estamos estudiando, la cual tiene una altura h y su altura efectiva d, la cual es la distancia entre el centro de las barras del acero y en este caso la parte más alta de la sección del hormigón. Podemos ver también cómo se deforma esta sección en la cara superior. El hormigón tiene una deformación epsilon sub c y en la parte inferior una de epsilon sub ct, y también la deformación del acero que es epsilon sub s, lo cual podemos calcular con una semejanza de triángulos. Siguiendo con el dibujo, también vemos los esfuerzos que se generan en el hormigón, donde los máximos a compresión y a tracción son F sub C y F sub ST, respectivamente, y el del acero es F sub S. Con las medidas antes dadas podemos calcular el eje neutro de la sección transversal de nuestro hormigón armado, para así calcular los esfuerzos máximos de esta. Entonces las fórmulas para calcular estos esfuerzos están acá abajo. Está F sub C, F sub CT, los cuales son los esfuerzos máximos de compresión y atracción del hormigón respectivamente. También encontramos F sub S, la cual es el esfuerzo máximo del acero. También algo muy importante a mencionar en esta fase es el momento de agrietamiento, el cual define el momento que genera la primera grieta en el hormigón, en donde alcanza su límite de rotura, el cual está definido por la multiplicación entre Fr por inercia partido la distancia entre h y el centroide. F sub r es la capacidad máxima del hormigón antes de que éste se agriete. Y cuando esto sucede, la viga se deja de comportar como un elástico no fisurado y ya se comporta como un elemento fisurado. Continuamos con el comportamiento fisurado elástico. Como su nombre lo dice, podemos observar las primeras grietas en el hormigón. Sin embargo, el comportamiento de la sección sigue siendo elástico. Analizaremos la misma sección, la cual tiene las mismas deformaciones, pero con el hormigón ya fisurado. Los esfuerzos siguen siendo lineales. Observamos un esfuerzo a compresión F sub C, sin embargo por debajo del eje neutro del hormigón, al ya estar fisurado, no es capaz de resistir tracción. Por lo tanto, no existe esfuerzo y solo actúa el acero, F sub S. Para la simplificación de cálculos se puede transformar la sección inicial a una sección equivalente, quedando un término KD, el cual es el tramo en donde el hormigón trabaja con presión. Recordemos que el hormigón en esta fase ya no resiste la tracción, ya que está fisurado. Como se debe cumplir la condición de equilibrio, los esfuerzos de compresión deben igualarse a los de tracción, siendo el acero el responsable desde ahora en aguantar los esfuerzos de tracción. A continuación se muestran las fórmulas para los esfuerzos de compresión para el hormigón, de la cual es el módulo de elasticidad del concreto por la deformación del mismo, y el esfuerzo de acero en función del hormigón. Finalmente, con el equilibrio de fuerzas podemos saber cuánto es la zona que está comprimida y la ubicación de la grieta en el hormigón. Si asumimos que la máxima flexión en el rango elástico es F sub C igual a 0,5 por la última resistencia del hormigón, podemos determinar el límite elástico de la viga, donde la viga deja de comportarse elásticamente. Finalmente, la última fase del hormigón armado es el comportamiento fisurado inelástico, en el que además de fisuras el material se empieza a comportar inelásticamente, supera el comportamiento elástico. Con la misma sección se sigue con la hipótesis de las caras planas permanecen planas. La distribución de fuerza ya no es lineal, sino que es una parábola. Al igual que la fase anterior, el hormigón no resiste tracción y todo el trabajo se lo lleva el acero, a tracción.
Al analizar los esfuerzos en esta fase nos encontramos con una resultante de la compresión, la cual podemos ver en la fórmula de la derecha, la cual es C igual a un alfa, el cual es menor a 1 multiplicado por F sub C por la profundidad de la fuerza distribuida multiplicada por el ancho de la viga. Esta fuerza resultante está ubicada a la multiplicación entre la distancia de la fuerza parabólica y un beta menor a 1. Si vamos al equilibrio de fuerzas, se tiene nuevamente que la compresión tiene que ser igual a la tracción, entonces C debe ser igual a T. Y haciendo un poco de álgebra nos queda una expresión para saber el valor C, la cual es la distancia de la fuerza distribuida. Finalmente, la ecuación de momento es la que se muestra acá abajo. Importante tener en cuenta para la ecuación de momento que existe una relación entre los parámetros beta y alfa, que al dividir beta por alfa se obtiene una constante igual a 0,59. Y entonces nos queda una fórmula para el momento un poco más reducida. Ahora bien, el hormigón armado presenta tres tipos de falla. La primera corresponde a la falla por aplastamiento del hormigón, la cual se genera netamente por compresión, donde F sub C es el esfuerzo que experimenta el hormigón en la cara más alejada y esta será igual a la que alcanza F sub C', que consiste en el límite máximo. E sub U va a pasar cuando el hormigón alcanza la deformación de un 3 por 1000. Ahora bien, el acero no alcanza su límite de fluencia, por lo tanto, F sub S es menor que F sub I. Para calcular F sub S se utiliza el módulo de elasticidad del acero, por las deformaciones del acero y con semejanza de triángulos en función de E sub C. Y así el valor se reemplaza en la ecuación de momento donde la deformación del hormigón es conocida. Ahora tenemos la falla por fluencia, que es una falla dúctil que ocurre cuando el acero alcanza su límite de fluencia antes que el hormigón alcance su resistencia máxima. Este tipo de falla es anunciada con una gran cantidad de grietas de espesor significativo en la zona traccionada, dando un margen de seguridad frente al colapso. Sin embargo, esto significa que el F sub S es igual al F sub I. El momento último se puede calcular con la siguiente ecuación que se ve en pantalla. Y por último, corresponde a la falla balanceada. Este tipo de falla ocurre cuando el hormigón llega a su máxima deformación y al mismo tiempo el acero llega al final de su límite plástico, como se puede ver en los gráficos en donde se marca en la curva el hormigón y el acero, cada uno correspondiente a su falla. De lo cual nace la cuantía balanceada, que permite conocer la cantidad de acero para que se produzca la falla balanceada. El hormigón alcanza el orden del 3 por 1000 y F sub S es igual a F sub I, ya que ambos fallan al mismo tiempo. Y por último se tiene que la profundidad del eje neutro es la que se presenta en la ecuación en pantalla, y así la cuantía balanceada quedará como la última fórmula destacada.